gracias. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, le debo referir rápidamente también que derivado del accidente vial sobre la carretera federal 57 en dirección hacia la Ciudad de México, en el kilómetro 192 más 500, próximo a la salida Bernal, se mantiene cerrada la circulación en su totalidad. Tome vías alternas. Es el reporte que envía en estos momentos la Guardia Nacional para que por favor esté usted al pendiente. Bueno, mientras eso ocurre, ya te pusieron de fondo ahí a Neil Diamond para ver si así nos podemos acurrucar un poquito, calmes. Mi querida Maricruz Ocampo, hombre. 2 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cuánto es? Me dice 2 kilómetros en 20 minutos. Entonces, cuando era niña, mi papá siempre nos hacía calcular la velocidad a la que íbamos. Eso equivale a 6 kilómetros por hora. Por hora. Que te voy a poner una manta que dice, si fueras caminando, ya hubieras llegado. Pues sí, la verdad es que la próxima vez, anoche le decía a Diana González, tengo que ir a ver a Aurelio mañana, igual y me quedo a dormir en radar. Sí. ¿Sabes qué? La próxima sí lo voy a hacer. Mira, ya estamos acondicionando aquí un área, porque ¿qué crees? También tenía otra entrevista. Sí. Imposible. Pero está 5 de febrero, los accidentes en la México-Querétaro, que son tiro por viaje. Sí. Pero luego además tenemos obra en todos lados. Está el puente Sombrerete, está todo Álamos, está el puente de Zaragoza, ¿no? Entonces, donde están haciendo obras. Sí. Entonces fue como, ¿cómo ven si las hacemos todas al mismo tiempo? Sí, y luego donde falta que hagan obras, donde hay baches, donde no han arreglado, donde también hay temas delicados, ¿no? Pues entonces yo creo que, pues yo no sé que no nomás se le cae en el puente, como dicen por ahí algunas personas conocedoras. Pero pues bueno, ese no es mi tema de experiencia, nada más me quejo como una ciudadana. Pero pienso mucho en las personas, Aurelio. Tú y yo tenemos la ventaja de tener un vehículo, ¿no? Podemos venir diciendo lo que sea, pero estamos en algo que nos está llevando. ¿Qué pasa con esas personas que tienen que esperar horas a que pase un transporte público que tampoco han logrado resolver y que además ya una vez que logran subirse al autobús van a pasar 1 o 2 horas o más tratando de llegar a sus trabajos o a sus casas? Sí, claro. O sea, hay gente que está haciendo 6 horas diarias de autobús con todo este desastre. Y sabes que llevamos una semana, Maricruz, en estas condiciones. Yo no me imagino 15 meses así, pero sí considero que muchas empresas, escuelas, etcétera, sí deberían reconsiderar el regresar a la virtualidad. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, mi querida Maricruz Ocampo. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, el tema del día de hoy, lo anunciaba yo hace unos momentos, es justamente esta declaración que hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que refiere justamente, bueno, pues a esta necesidad de que todo aquella ataque, muerte, violencia perpetrada en contra de las mujeres sea tipificada como feminicidio, Maricruz Ocampo. Fíjate que la declaración del presidente de la Corte nada más refuerza algo que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado anteriormente en una sentencia muy importante que se conoce como el caso Mariana Lima Buendía. Uh-huh. Desde esa sentencia, que es un caso de un feminicidio en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde no se investiga correctamente el feminicidio y se tipifica como un suicidio, sí. La mamá de Mariana, una mujer muy valiosa y muy valiente que se llama Irinea Buendía, lucha para que se abra la carpeta de investigación nuevamente, presenta un amparo en contra de la Fiscalía del Estado de México y este amparo llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí la Corte dice que tienen todas las autoridades responsables de la investigación de este tipo de delitos, 1, tipificar como feminicidio todo, y si no se cumple con el tipo penal, entonces cambiarlo. Claro, sí, claro. Incluso claro. Así está nuestro Código Penal. A homicidio o a suicidio. Homicidio, suicidio, pero empezar. Inicialmente la carpeta siempre tiene que estar así, sí. Y además se tienen que aplicar todos los protocolos de investigación. El artículo 126 bis del Estado de Querétaro precisamente eso dice, que todas las muertes violentas de mujeres se iniciarán como feminicidio y luego se reclasificarán, lo cual no ocurre, como hemos visto, con mucha frecuencia. Es exactamente al revés. Eso es lo que se hace. Sí. Y además tenemos ahorita un tema que nos tiene muy preocupadas, que es, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muertes violentas de mujeres que se están tipificando como homicidio culposo. Esto quiere decir que
no fueron intencionales. Y esos números están desbordados en muchos estados. No es un homicidio doloso, digamos. No es doloso, no es con intención. El otro es, pues, yo no la quería matar, nomás le estaba dando unos golpecitos. Sí, claro. Y mi intención no era esa. Y entonces, esos están aumentando de manera desmedida en todo el país, incluso en nuestro estado. Sí. La propuesta que hace el ministro Saldívar, que él sí efectivamente no tiene prerrogativa de iniciativa de ley, no puede ingresar iniciativas de ley, no es mala. A mí me parece que analiza muchas de las cosas que nosotras hemos mencionado e incluso quita muchos términos ambiguos del tipo penal, como incluso en el estado de Querétaro ocurre y en la mayoría de los estados. Por ejemplo, se utilizan palabras como degradante o infamante, ¿no? Una fracción dice a quien ejerza o realice lesiones degradantes o infamantes en una mujer, ¿no? Es una de las características del feminicidio. ¿Qué quiere decir degradante o infamante? ¿Quién decide qué es degradante o infamante? Sí, claro. Y esa propuesta del ministro atiende estas cosas. No la puede presentar él, pero quien acogió la propuesta es la senadora Olga Sánchez Cordero, y ella sí puede ingresarla como iniciativa de ley. ¿Y crees que pueda convertirse en eso para que realmente se le dé seguimiento? Porque el ministro decía, falta voluntad, falta a lo mejor, obviamente, que se puedan atender este tipo de situaciones desde la perspectiva incluso de cada uno de los estados de la República, para que se pueda atender esta cuestión del feminicidio, pero no está tan sencillo, Maricruz. El tema es el tema de la voluntad política, que es algo que también hemos dicho mucho en Querétaro desde que se hace el ingreso de la solicitud de activación de alerta de violencia de género para nuestro estado, que después se considera improcedente, pero era una de las cosas que hablábamos. La razón, por ejemplo, por la que en Querétaro se considera no procedente la alerta, y eso dice el dictamen del grupo de investigadores, es porque había voluntad política de Pancho Domínguez. A ver, ¿cómo mides la voluntad política? Sí, claro. ¿Cuál número le pones? ¿Cómo le hacemos para que haya voluntad política? Pero la voluntad política, en mi opinión, la única forma de medirla es, primero, en números. Voluntad política se escribe con números, porque ahí ves el presupuesto que se destina a atender un problema. Ahora, ¿qué tendrían que hacer los estados de la República? Primero, destinar recurso a atenderlo. Tenemos alertado, o con alerta de violencia de género, la mayor parte del territorio nacional. Más de 24 alertas activadas. Y sin embargo, por ejemplo, el gobierno federal está destinando cada vez menos dinero a este tipo de cosas, ¿no? La CONAVIM fue una de las instituciones a las que más recursos se le ha quitado, a la Comisión Nacional para atender la violencia contra las mujeres de la Secretaría de Gobierno. Y en el estado de Querétaro, por ejemplo, pues seguimos comprando drones, seguimos metiendo patrullas, que son necesarias, por supuesto, pero no se atiende las causas estructurales de esta violencia de género contra las mujeres, que es la que termina en su máxima expresión en feminicidio. Claro. Sí, claro, y que son donde tendríamos que estar trabajando, en los congresos, donde estarían definiendo políticas públicas, en los gobiernos estatales, incluso que incidan hasta los gobiernos municipales. Mira, Maricruz. El primero constitucional, tú sabes, en su artículo 3 dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Y un derecho humano, que incluso el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dice tal cual que el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres en todos los ámbitos, público y privado. Sí, claro. Evidentemente no están cumpliendo con esa obligación, pero además dice que hay una obligación de prevenir, sancionar, erradicar e investigar cuando hay violaciones a derechos humanos, y eso tampoco está ocurriendo. Oye, hay 2 niñas, porque también ese era otro tema que quería tratarlo contigo, 2 niñas que asesinan al día, de las 10 mujeres que también ocurren diariamente en este país, y que el mismo ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea señalaba que pues es una situación que ya no puede seguir en este país. ¿Cómo le hacemos para cambiar, para dar, no solamente frenar, sino revertir esa situación en favor de las mujeres? Hay que hacer un cambio de paradigma social. No podemos empezar a atender el problema una vez que la mujer fue asesinada, que eso es lo que ocurre muchas veces, y además se pretende hacer una reparación del daño meramente económica y no transformadora, como decía la sentencia del caso Campo Algodonero contra México. Si no empezamos por cambiar nuestro plan de estudios,
como está haciendo, por ejemplo, el Estado de México, que ya está incluyendo todo el tema de igualdad sustantiva y violencia en las clases de educación primaria y secundaria, ¿no? Como parte de su programa de capacitación. Si no cambiamos el discurso de quienes están al frente de las autoridades, de los gobernantes, presidentes municipales y demás, que todavía siguen utilizando frases paternalistas, muy incluso misóginas y machistas cuando se refieren a las mujeres, ¿no? Yo he estado en eventos donde te dicen, ¿no? A todas las señoras bonitas, sí, claro. ¿no? O sea, nos siguen tratando como niñas. Incluso tú lo puedes ver en la publicidad estatal ahorita que se usa, por ejemplo, en Querétaro, en muchos institutos de las mujeres, se habla de feminicidio y al lado viene una caricatura, ¿no? Esta tendencia gráfica que se usa ahora de hacer dibujitos, ¿no? Eso, por ejemplo, le resta mucha importancia a lo que se está haciendo. No hay campañas de prevención, a menos que alguien de tu público me pueda decir dónde está viendo campañas donde se señalen cuáles son los derechos humanos de las mujeres, que se les hable a los hombres agresores, porque lo otro que ocurre es que, y con la revictimización, esto es parte normal, a quien se le habla es a la víctima. No salgas sola, no te vistas así, no tomes, quédate en tu casa, ¿no? O sea, nos meten terror, nuestras hijas están aterrorizadas. Este caso de la Ciudad de México en Iztapalapa, de esta joven que por el miedo a pensar que estaba siendo secuestrada, decide saltar de un vehículo en movimiento, prefiere morir en el tráfico que lo que ella imagina puede ocurrirle si la secuestran y la asesinan en otro lado, claro. Te habla de esto tan terrible. Déjame hacer una pausa, no seas malita, mi querida Maricruz Ocampo, porque también había que hablar del otro tema, de la otra joven de 27 años, Ariadna, que aparece Fernanda, allá en el estado de Morelos, ¿no? Bueno, hacemos la pausa, Claro. Hacemos la pausa, son las 8:23 de la mañana, seguimos con más aquí en Radar News, en esta primera emisión, platicando con la activista, abogada, defensora de los derechos humanos, Maricruz Ocampo, y colaboradora, por cierto, de este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando en